quiero saludarlos todos, los oficiales generales, coroneles, comandantes de nuestra policía, todo el territorio nacional. Creo que es esta, general Palomino, la primera oportunidad que asisto a esta plenaria, a pesar de que creo que lo he visto ya con la inmensa mayoría de ustedes, tanto aquí en la dirección como en las regiones. Y para mí siempre es un honor participar en estas reuniones oficiales de la policía. Saludo a la cúpula policial, empezando por su director, los señores mayores generales, los mayores generales presentes, y en general a todos los representantes de las regiones, los que están en cursos estratégicos, los que están en las escuelas, al presbítero José Gustavo González, los invitados especiales. Este 2016, apreciados amigos, va a ser un año lleno de retos cuyo resultado, esperamos feliz, estará en nuestras manos desde el punto de vista de la responsabilidad, de la seguridad y de nuestra prudencia, exactitud, cumplimiento de instrucciones, protocolos, doctrinas, para contribuir al fin del conflicto, ya que la paz llegue y se afirmara en Colombia. Empiezo por la decisión de ayer en Navarra. Para mi gusto, la decisión conjunta del gobierno y del FARC de pedir al Consejo de Seguridad del más importante organismo multilateral de las Naciones Unidas su mandato para que una comisión verifique el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC es uno de los más importantes productos de la negociación, si no el más. A partir de ayer, el proceso de paz entra en un nuevo estadio donde la negociación ya no es solamente mirándonos las dos delegaciones, sino conjuntamente mirando hacia la comunidad internacional para que se verifiquen los acuerdos de fin de cuentas. Cuando se dice en la comunicación a Naciones Unidas que conjuntamente se está pidiendo un mandato para que una comisión verifique la dejación de las armas y en general el PDR, hay muchos cumplicios que se están reconociendo. Primero, la voluntad de dejar las armas. Para eso es el proceso de negociación, para que las FARC dejen las armas y puedan pasar a hacer la transición a la política desarmada. Pero también hay un implícito, y es que para que esa dejación de armas sea creíble, vamos a invitar una mirada internacional constituida por Naciones Unidas y países latinoamericanos que todavía no se han terminado, para que digan a los colombianos y al mundo que ese desarme, reintegración, reinserción se están haciendo serios. Todos esos temores de falta de buena fe de las FARC, necesidad de que seamos estrictos en las armas, cantidad y calidad que serán dejadas, a partir de ayer tienen una instancia internacional.
Y los modelos para hacer esa dejación pues, son numerosos, que es lo que en este momento se está negociando. Entonces, repito, para mi gusto, lo de ayer es de lo más importante que ha sucedido en los últimos 3 años largos de negociación. Entramos entonces en una fase en la cual la fuerza pública tiene que estar preparada para la orden que dará el presidente en su momento y después de que estén negociados todos los detalles para un cese al fuego bilateral y definitivo, subrayo de. Recordemos que ese cese al fuego también está acordado como cese de hostilidades, es decir, no es solamente terminar el ánimo bélico del gobierno local, sino también el compromiso de las FARC de no delinquir, de no agredir a la población civil. Deberá entonces incluir ese cese al fuego y de hostilidades, la cesación del delito que tanto agobia a muchas regiones del país, como la extorsión, como el tráfico, la minería ilegal, etc. Y debemos garantizar que la población, mientras llegamos a esa orden de cese al fuego, tenga certezas sobre su seguridad. El cese al fuego unilateral que hoy tienen decretadas las FARC es un cese al fuego que se ha cumplido, en general aceptable. Pero tenemos que de todas maneras estar vigilantes, señores oficiales, para que en este último tramo, antes de esa orden de cese al fuego unilateral, tenga la población colombiana certezas sobre su seguridad, sobre su movilidad, sobre la capacidad que tenemos de perseguir un delito en todo el territorio nacional. Son ustedes entonces en ese sentido privilegiados en la historia de la policía. Si se dan estas cosas, si llegamos finalmente a un acuerdo, si se da el cese, por tanto el fin del conflicto y se firma un acuerdo final para ese fin del conflicto, serán ustedes los oficiales de paz. Aquel bien supremo para el cual fueron instituidas las instituciones armadas, la paz. Cuando llegue esa paz, fruto del fin del conflicto, no habrá llegado el fin de nuestros problemas. Por el contrario, habrá nuevos, más grandes, retos más difíciles de encarar, básicamente 2. Uno muy positivo, difícil, que va a ser la administración del posconflicto, de los acuerdos, como garantizar a 6 millones de personas en 200 o 300.000 kilómetros cuadrados que su vida es mejor en el posconflicto. Y eso estará en nuestras manos. La primera presencia del Estado en esas zonas de Colombia que han sufrido el conflicto por 50, 60 años va a ser la de ustedes, de sus hombres y mujeres, de las fuerzas militares. Pero detrás de ustedes va a tener que llegar también la justicia temprana, y va a tener que llegar la intervención para el desarrollo. Hay que traer 5 o 6 millones de colombianos que están en el siglo XIX al siglo XXI. Integrarlos a estas maravillas de la modernidad urbana que ya tienen, con conectividad, con carreteras, con internet, con educación, con salud, con producción rural que sea comercializable, o por supuesto con unos niveles de seguridad que nunca antes ellos han conocido. Ese es el reto positivo, construir ese tercio de Colombia y volverlo en
una generación parte de este país moderno que empezamos a vivir. Pero están los otros retos, los más difíciles, y que están formulados en el plan de defensa y seguridad de la política que el gobierno ha dejado para este último tramo de la administración Santos. Y yo les ruego que lean, vamos a estarlo repartiendo como documento oficial y de necesaria lectura en esta misma semana. Allí se dicen tres cosas fundamentales. La primera, todas las capacidades de la fuerza pública están al servicio del fin del conflicto y de la construcción de la paz estable. Eso que suena obvio para ustedes, nunca se había dicho. Habíamos ofrecido las capacidades de nuestra fuerza pública para combatir las amenazas, para derrotar al enemigo, para mantener niveles de seguridad con intervención con fuerza. Aquí mantenemos esa meta de mantener la seguridad, pero una seguridad en la intervención de la fuerza pública que sirva para poner fin al conflicto armado y aclimatar la paz. En segundo lugar, decimos hay que establecer con claridad el tamaño y la capacidad de daño de las nuevas amenazas. Una vez que el fin del conflicto llegue, como todos queremos que suceda, quedarán en el territorio, en los territorios que ustedes comandan, amenazas graves. La primera de ellas, el crimen organizado. Y aquí, como me lo han oído también muchos de ustedes, hay que hacer énfasis primero en una visión de nuestra fuerza pública sobre la interpretación de la realidad del mundo. Estas manifestaciones que estamos viendo en muchos territorios de Colombia, de robos de celulares masivos, de tráfico de personas, de extorsión, inclusive de algunos homicidios sicariales, de minería ilegal, son expresiones del crimen organizado. La opinión pública colombiana ha perdido un poco la capacidad de graduar el crimen organizado. Cuando se le dice que hay crimen organizado, la mayoría de los colombianos piensan en el Chapo Guzmán, en Pablo Escobar, en Montoñero. No, crimen organizado es también esa banda de 6 muchachos que roban tablets en Aranzazu Tablets. ¿Por qué? Porque su estructura es organizada, pero también porque tienen un financiador para los medios para ese hurto, y porque también hay alguien que compra masivamente el producto de ese hurto, y porque con lo ganado a través de ese hurto organizado pues van creciendo y se van diversificando, y entonces de robar tablets pues vamos a extorsionar en segundo lugar, en tercer lugar a robar automóviles para los repuestos, y así sucesivamente hasta convertirse en poderosas organizaciones criminales nacionales e internacionales. Recordemos que por allá en los 70 Pablo Escobar robaba plumillas de los carros con sueldos de sus compañeros. 21 años o 22 años después, el de Jaque está detrás. Ese crimen organizado, mediano, pequeño, sumado, es una gran amenaza que tiene toda la luz verde de la ley de las autoridades judiciales para ser combatida también de nuestra parte y de manera organizada. Y en eso la diferencia es que ese grupo de muchachos que roban celulares en Aranzazu ya no serán judicializados por hurto, sino por consciente para delito. En esto, la instrucción que quiero reiterarles es de una plena cooperación con la Fiscalía de la Esta tesis la comparte la Fiscalía de la
organizado. Tiene la voluntad de darle más jurisdicción y capacidades a los fiscales regionales para investigar el crimen organizado en el ámbito. De manera que hacer allí una relación institucional fluida con los fiscales regionales, las direcciones regionales de fiscales, es algo necesario para combatir esta amenaza. Y las grandes estructuras, que ya no quedan sino 2 o 2 y media en el camino, combatirlas con toda la fuerza del Estado. Tenemos la luz verde para hacerlo, las capacidades, la experiencia y la capacidad de atemorizar al más importante delincuente que hay suelto. Pero creo yo que focalizar nuestros esfuerzos en la organización del crimen, en las estructuras criminales, desde las más pequeñas hasta las más poderosas transnacionales, es el más importante reto de la Policía Nacional en los próximos años. Darnos esa leyenda de que de allí vendrán las grandes amenazas del mundo organizado de la profesora. Está en manos de ustedes, queridos oficiales, hacer de Colombia otra vez, como lo ha sido en los últimos 20 años, triunfante en el crimen. Hemos ganado muchas batallas más difíciles que esta contra el crimen organizado. Lo que pasa es que ahora la visibilidad de esa criminalidad es mayor, porque el conflicto armado es menor. Y cuando desaparezca, será la única que tenga visibilidad como amenaza importante al funcionamiento normal del Estado en la región. Y queda, después del crimen organizado, pues la delincuencia común, que tiene varios problemas. Uno de ellos, una falta de legislación en materia de criminalidad adolescente, otro en materia de reincidencia, otro en materia de la capacidad de terminar los juicios penales con celeridad, y en fin, otras carencias y debilidades que, más que estar en nuestro eslabón de la cadena, se mueven más bien hacia la parte judicial, empezando por los casos. Pero esa es, digamos, agenda normal de un Estado, de una democracia que lucha contra el delito. Pero también hay que estar allí, al lado del ciudadano, en esa manifestación del crimen. Y la tercera pata de ese tipo de la política de seguridad y defensa es el poderío de nuestra fuerza pública. También han oído ustedes ya varias veces, Colombia no cometerá el error que cometimos en Centroamérica, de creer que al firmar los acuerdos de paz todo el mundo se puede ir para su casa tranquilo, todos los problemas están solucionados. Y se desmontó el ejército, se desmontó la Fuerza Aérea, se desmontó la Marina, se desmontó la Policía y se desmontó la capacidad investigativa. Y hoy muchos de ustedes han tenido que ir a Centroamérica a ayudar a combatir el delito. Lo ha tenido que hacer Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá y México y Brasil. Eso no nos puede pasar. El día que afirmemos, tendremos una fuerza pública la más poderosa de nuestra historia, con capacidad de interdicción aérea, de interdicción marítima, de movilidad de su ejército, de inteligencia de su policía, de fuerzas especiales de su policía y de cubrimiento de la policía de vigilancia de todo el territorio nacional. Una fuerza pública poderosa en capacidad, poderosa en número de miembros, poderosa en especializaciones, poderosa en capacidad de transformarse ante esa nueva realidad. Parte de esa transformación, por supuesto, es la transparencia para que hagamos nuestro juicio constitucional y además legal. Entonces, el compromiso del gobierno en ese sentido, en esa tercera pata del trípode, es que tengamos una policía
poderosa, como tendremos unas fuerzas militares poderosas. Y ese poder se deriva no solo de los recursos que estén a disposición de la Policía Nacional, recursos que tienen que ver con lo material, lo tecnológico, la movilidad, los operativos, pero también con la tranquilidad laboral y administrativa que significa estandía en nuestro país. Y ese es un esfuerzo que el gobierno seguirá haciendo, aún en medio del más difícil año fiscal de esta década, que va a ser este de 2016. Imaginen ustedes cualquier empresa privada donde el producto que saca de esa empresa baja de $100 a 23 en apenas un año. ¿Qué le pasa a eso? Pues lo que prueba esta economía colombiana es que a pesar de que el petróleo ha bajado de 100 a 23, somos capaces todavía de crecer al precio medio, de cumplir nuestros compromisos fiscales. Por supuesto, tenemos que ser muy austeros y cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos, como decía muy bien. Entonces no es solo esa disposición de recursos, sino es también la cantidad de confianza que nos ganemos por las acciones de cada uno, la cantidad de transparencia que le pongamos a nuestros procesos de comunicación, a nuestros procesos de inteligencia, a nuestros procesos de relacionamiento con la rama judicial, a nuestros procesos de relación con el ciudadano en las cosas más elementales, el tránsito, la visita doméstica porque hay una denuncia de violencia, la actuación para defender niños y adolescentes, la policía fiscal y la aduanera, esas primeras relaciones con la ciudadanía, asegúrense, señores oficiales, que son transparentes. Aquí un parte es un parte, no un papel de negocio, y una intervención de la policía aduanera o fiscal es una intervención para el bien público, no un negocio. Y un retén que se pone en una calle de Bogotá es para perseguir a un delincuente, no para ver qué ingresos adicionales se logran. Eso la ciudadanía lo siente. Y yo creo que hemos avanzado mucho en la policía colombiana en eso. Pero quedan cosas por hacer. Y está en la responsabilidad de cada uno de ustedes, de que hacia abajo y hacia arriba se cumpla esa disposición de transparencia. Transparencia que no es solo en ese tema de los recursos públicos, es también en la disciplina, en la lealtad, en la capacidad de acompañar a sus comandantes en las decisiones, en ilustrarlos para que las tomen bien. Siempre tener presente que es la salud institucional colectiva la que hace el prestigio individual y la La unidad de la Policía Nacional se hace necesaria hoy para el bien de la República. Unidad que no es solo acatar órdenes, es ayudar a construir esas órdenes. También es acatarlas, pero sobre todo dejar las ambiciones personales, los caminos torcidos que hacen que los prejuicios institucionales sean mayores que los beneficios individuales. Yo quiero hacer ese llamado, en manos de ustedes, de este pueblo, de oficiales, donde está la unidad de la Policía Nacional. En el mejor momento de Colombia, en el mejor momento de nuestra historia, en el mejor momento de la historia de la policía, no podemos sin tener unidad, transparencia, lealtad, disciplina y capacidad. Ustedes han sido todos y cada uno formados con la mejor tecnología de enseñanza que hay hoy en el mundo policial. Años llevan ustedes bajo esa doctrina y ese trabajo. Conservemos, multipliquemos para el bien de todos, para el bien de sus carreras, y hagamos de esta policía el
sea más respetada, más transparente, más segura. Ustedes son los que hacen eso. No el ministro, ni el presidente, ni siquiera el director. Ustedes son los responsables de que esta institución dentro de un año sea mejor que hoy o peor. Nos están midiendo todos los días, nos están diciendo dónde estamos fallando todos los días. Hagamos también visibles nuestras virtudes, nuestras capacidades, fortalezas. Las buenas noticias no las contamos, contemos más las buenas noticias. Hay que tener una muy buena relación con las nuevas autoridades políticas, elegidas, alcaldes y gobernadores. Su mano derecha, que es el comandante, participen en la confección de los planes de paz y convivencia, estos de seguridad y convivencia que tienen que aprobar los consejos municipales y las asambleas de la junio. Que no sea un plan ideado solo por el alcalde o el gobernador, que sea con participación de ustedes, que son los que saben cómo mantener la seguridad y la convivencia. Es entonces, queridos amigos, este 2016 un año maravilloso de consolidación de la nueva Colombia. Dejamos atrás esa Colombia empobrecida, paralizada, sin ánimo, con una fuerza pública sin recursos. Somos hoy una potencia regional de primer orden, con la mejor fuerza pública de nuestra historia, con los más altos niveles de seguridad de una o dos generaciones. Es el momento glorioso de nuestra fuerza pública. La paz es la victoria. Bien lo dice el presidente Iván Mesa. Cuando firmemos esos acuerdos, cada uno de ustedes podrá estar satisfecho, porque no solo llegó el primer capítulo, sino que será juzgada nuestra fuerza pública, una fuerza victoriosa de la juventud. Les deseo lo mejor en este 2016 a ustedes, a sus familias. Tengan la certeza de que desde lo civil, desde lo político del ministerio, tendrán un ministro respaldando esta maravillosa comisión. Cada uno de ustedes tendrá un ministro, un interlocutor en el resto del gobierno, si fuera necesario, ante los gobiernos locales igualmente. Pongan lo mejor de ustedes, porque en ustedes el Estado ha puesto lo mejor. Devuelvan con creces y hagamos de este 2016 el año de la paz. Gracias. Si tienen preguntas, les pedimos el favor de que las vayan anotando, y queremos que al final es una sesión que vamos a tener hasta las 11 de la mañana, obviamente con un receso importante de por lo menos 30 minutos, pero que vayan anotando sus preguntas y que la última hora la podamos dedicar a preguntas y respuestas, porque lo que menos queremos es irnos con la sensación de que somos nosotros quienes estamos tratando de transmitir una información, pero que ustedes de pronto no logren tener respuestas sobre esas preguntas importantes que puedan tener. Importante es uno conocer y saber desde el principio que este es un proceso estructurado y que ha tenido una estructura clara desde el momento mismo en que fue concebido. 3 fases fundamentales en las cuales fue dividido el proceso. Una primera fase que fue la fase exploratoria, una segunda fase que es la que estamos viviendo hoy en día, que es la de la mesa de conversaciones como tal, y una tercera fase que es la fase de construcción de paz. ¿Qué pasó en esa primera fase, denominada fase exploratoria? Se reúnen unos delegados del gobierno nacional con unos delegados de las FARC de manera secreta en la ciudad de La Habana, en Cuba, entre febrero y agosto del año 2012, en primer lugar para establecer efectivamente si existía una intención de instalar una mesa de conversaciones. Recuerden ustedes que 10 años antes, desafortunadamente no habíamos logrado concretar esa iniciativa de la mesa de conversaciones en San Vicente del Caguán, y empiezo de pronto a hacer un poco de recorderis sobre esos distintos puntos que hacían parte de la agenda de la cual se había empezado a trabajar en el Caguán. Y era una agenda que constaba de 12 puntos, algunos de ellos que hablaban de lo divino y de lo humano.
Cuando uno empieza a nuevamente a revisar esos distintos puntos que estaban allí consignados, se da cuenta uno que, por ejemplo, el punto 10 era fuerzas militares. Nunca llegamos a ni siquiera discutir ese punto, porque después de 2 años y medio de discusiones no logramos desafortunadamente avanzar en uno solo de los puntos, pero la agenda era una agenda que abarcaba muchísimos temas que seguramente hubiera sido muy difícil poder discutir en el tiempo en el cual nos habíamos planteado poderlos discutir. Entonces, en esta primera fase exploratoria se hace obviamente una revisión de la intención de las partes, y una vez se establece esa intención entre el gobierno nacional y las FARC, se sientan las dos partes y dicen, bueno, ¿y cuál es la agenda que nos vamos a plantear para este nuevo proceso o esta nueva mesa de conversaciones que queremos instalar? Y es ahí cuando empieza entonces a surgir los distintos puntos sobre los cuales venimos discutiendo desde hace más de 3 años, y es en ese momento, en agosto del año 2012, cuando se termina con la firma de un documento que desafortunadamente pocos colombianos conocemos, y es el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese es el documento hoja de ruta de este proceso de paz. Nada de lo que en ese acuerdo no está consignado se está discutiendo en la mesa de conversaciones. Y el gobierno nacional ha sido muy claro en establecerle siempre a la contraparte que cualquier tema que quieran incluir y no haya sido incluido en ese acuerdo general, pues no es un tema que se vaya a discutir en esta mesa de conversaciones. ¿Y de qué consta ese acuerdo general para la terminación del conflicto? Creo que ojalá todos hayan alcanzado a tenerlo en sus manos, el documento blanco que tiene firmas a un lado y al otro, y que es importante que todos podamos conocer. Si alguno no alcanzó, nos comprometemos a nos comprometemos a hacérselos llegar posteriormente. Pero esa es la hoja de ruta de este proceso, y básicamente está dividido en 3 partes. Una primera parte introductoria, que establece dónde fue que se estuvieron reuniendo las partes durante esos 6 meses, quiénes los estuvieron acompañando y cuáles son los principios que deben guiar el desarrollo de esa mesa de conversaciones. Después pasamos a una segunda parte, que es tal vez la más sustancial, que son los puntos sobre los cuales vamos a discutir en esa mesa de conversaciones, que son 5 básicamente. 1, el de desarrollo agrario integral; 2, el de participación política; 3, el de fin del conflicto; 4, el de solución al problema de las drogas ilícitas; y 5, el de víctimas. El punto 6, un poco más procedimental, es el denominado implementación, verificación y refrendación. Acá pues es importante uno empezar a establecer que constitucional y legalmente, el presidente de la República no tendría necesidad alguna en consultarle al pueblo colombiano si le parece al pueblo que está o no de acuerdo con esos acuerdos que se logren en La Habana. Pero fue una línea trazada desde el principio por el señor presidente de la República en establecer, oigan, una vez logremos un acuerdo final, quiero que los colombianos sean consultados, porque estamos tratando de ponerle fin a un conflicto de más de 50 años. Y esto es una decisión que debe pasar por todos los colombianos. Por eso establecemos en ese punto 6 ese punto refrendación, sobre el cual no vamos a hacer más énfasis durante esta pequeña charla, pero que es importante empezar a diferenciar esos términos técnicos que a veces, sobre los cuales a veces nos empiezan a meter los medios de comunicación. Y es, ¿cómo así que entonces el gobierno nacional ahora se está zafando del hecho de llevar a cabo o de adelantar un referendo? En ninguna parte se ha hablado de ningún referéndum. Hemos hablado de una refrendación. El mecanismo a través del cual se puede hacer esa refrendación podría llegar a ser un referéndum. Eso nunca lo hemos descartado, pero también puede ser un plebiscito, podría ser una consulta popular, podría ser un nuevo mecanismo para consultarle a los ciudadanos si efectivamente estamos o no estamos de acuerdo. Las FARC han planteado desde el primer día la posibilidad de que esa refrendación sea a través de una asamblea constituyente. Ese es un punto que todavía no se ha discutido, pero por ejemplo ante esa expectativa de las partes de la refrendación sea a través de una asamblea constituyente, el gobierno nacional ha sido muy claro en establecer
si bien hoy en día en la Constitución del 91 existe la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, pues ese no es un mecanismo idóneo para llevar a cabo una representación. Recuerden ustedes que una vez uno empieza una asamblea constituyente, pues la apertura es mucho mayor para que se puedan hacer cambios efectivamente constitucionales, y los 3 años que llevamos discutiendo en la mesa de conversaciones pues se puedan echar al traste por efectivamente iniciar esa asamblea constituyente. Podría pasar que posteriormente, una vez refrendados los acuerdos, pues el pueblo colombiano exija una asamblea constituyente, pero no como un mecanismo idóneo para poder refrendar efectivamente los acuerdos. Esos son los 6 puntos que se encuentran en ese acuerdo general, y una tercera parte del acuerdo general para la terminación del conflicto son las reglas de juego, que quedaron establecidas también desde el principio. ¿Quiénes pueden hacer parte de esa mesa de conversaciones? Por cuántas personas puede estar conformada cada una de las delegaciones, tanto del gobierno nacional como de las FARC, los señores o de los plenipotenciarios de cada una de las partes, que son quienes toman las decisiones definitivas en la mesa de conversaciones, cuántos pueden ser ellos en esa mesa de conversaciones. Recuerden ustedes que los plenipotenciarios del gobierno nacional, algunos se han mantenido y otros han ido cambiando. El jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, el doctor Sergio Jaramillo, el señor ministro de la Defensa en su momento fue plenipotenciario e hizo parte del equipo negociador, posteriormente pasa por orden del presidente a la embajada en Estados Unidos, hoy en día como ministro de Defensa. Y han ido rotando, pero siempre generando una seguridad efectiva sobre esos puntos que se vienen discutiendo y esas especialidades que se necesitan en esa mesa de conversaciones. Por eso la presencia allí de personalidades tan importantes como el general Naranjo, como el general Mora, que también generan una seguridad para esas instituciones de las cuales hicieron parte y que son, valga la redundancia, parte fundamental si pensamos en ponerle fin al conflicto. Y un punto importante es los mecanismos de participación que se establecieron desde el principio en esa mesa de conversaciones. Esto no es una mesa ajena, o no debe ser una mesa ajena a todos los colombianos. Existe la posibilidad planteada desde el principio de que los colombianos podamos hacer aportes a esa mesa de conversaciones. Al día de hoy la mesa de conversaciones ha recibido un poco más de 60.000 aportes sobre los distintos temas, aportes que vienen de todas partes del territorio nacional. Entonces alguien en San Vicente del Caguán o alguien en Tumaco dice: yo quiero participar sobre el tema de participación política y me parece que el Senado de la República debería crecer o disminuir el número de sus miembros en este y este sentido. Y esas son propuestas que se van recibiendo por parte de la mesa y que nosotros, como asesores del gobierno nacional, nos hemos leído todas en el momento en el que yo hice parte de la mesa como asesor en el punto de participación política. Tuve la oportunidad de leerme más o menos unas 5.000 propuestas sobre el tema específico de participación política. No quiero decirles cuántas se tuvo que leer Juanita, que en el punto de víctimas, como ustedes se imaginarán, pues fue uno de los puntos, o ha sido uno de los puntos más álgidos y más importantes. Ella más adelante se los contará por qué, pero si uno hace una revisión histórica, nunca antes las víctimas habían sido incluidas en un proceso de paz. Nunca antes. Tenemos hoy en día registradas un poco más de 7.500 según la unidad para las víctimas, y esas víctimas no tenían ningún aliciente para pensar que en un proceso de paz podían de pronto encontrar ratificados sus derechos para poder estar mucho más tranquilos en esa lucha diaria que tienen por ser víctimas directas del conflicto. Termina entonces esa primera fase exploratoria, con la expedición de este documento, que de verdad yo los invito a que lo miren de manera detenida. Le sirve a uno mucho para poder desmitificar muchos de los mitos que en algún momento se empiezan a tejer. Solo por contarles una anécdota, en algún momento un periodista hace unos años, cuando empezamos discutiendo el punto de desarrollo agrario integral, pasamos al de participación política, que era el segundo, e inmediatamente pasamos al cuarto, que era el de solución al problema de las drogas ilícitas. Un día se me acerca un periodista en un escenario muy similar a este, pero solo con comunicadores sociales, y me dice: oiga, yo sí tengo una duda, y es ¿por qué el gobierno y las FARC decidieron no discutir el punto de fin del conflicto?
nos hicieron conejo a los colombianos y la agenda que ustedes pactaron pues no parece ser tan cierta porque se están saltando los puntos y no vamos a encontrar discusión sobre esos puntos. Y le dije, pues lo invito a que se lea de manera muy detenida el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que es la hoja de ruta de este proceso, donde entre otras cosas se establece que el Gobierno Nacional y FARC empezarán la discusión por el punto de desarrollo integral e inmediatamente o será la mesa la que definirá sobre cuáles puntos continuará la discusión. Casualmente coincidió que empezamos con el 1, que era el que habíamos establecido sobre el cual íbamos a empezar, seguimos con el segundo y decidieron que el de fin del conflicto, que es el que estamos discutiendo hoy en día como último punto, no sería discutido en ese momento precisamente por querer esperar qué pasaba con los otros puntos y poder establecer al final del proceso cómo sería todo ese tema de dejación de las armas, de reintegración política, social y económica. Entonces es importante leerse ese documento para uno tener mucho más claras cuáles son esos conceptos que se vienen desarrollando y por qué las decisiones que se van tomando día a día. Empieza entonces la segunda fase, de la mesa de conversaciones como tal. La mesa de conversaciones se instala en la ciudad de Oslo, en Noruega, e inmediatamente pasa a la ciudad de La Habana, en Cuba, donde se viene desarrollando hasta el día de hoy. Hemos avanzado sobre el punto de desarrollo agrario integral, sobre el punto de participación política, sobre el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, recientemente sobre el punto de víctimas, y se han ido nombrando una serie de subcomisiones para poder adelantar técnicamente la discusión sobre puntos que todavía están pendientes, como este de fin del conflicto. Desde hace más de un año se instala una subcomisión, que es la subcomisión de fin del conflicto, de la cual hacen parte miembros activos de la fuerza pública y que vienen discutiendo directamente en La Habana con un grupo también delegado por las FARC, cómo es que es todo ese tema de fin del conflicto, los temas que ya hablábamos ahora de dejación de las armas, para poder avanzar mucho más rápido y que en el momento en que los plenipotenciarios decidieran que ese ya era un punto que tenía que discutirse, pues técnicamente el punto ya hubiera avanzado. Una vez logremos un acuerdo final, una vez ese acuerdo final sea refrendado, y una vez empecemos la implementación de esos acuerdos, pasaremos a la tercera fase, que es la fase de construcción de paz. Y ahí es importante uno empezar a hacer énfasis sobre ese concepto que ha empezado a desarrollar el Alto Comisionado para la Paz y el Gobierno Nacional de construcción de paz territorial. Mal haría el Gobierno Nacional en tratar de homogeneizar o tirar en paracaídas todo el acuerdo logrado en La Habana, tratando de homogeneizar su implementación en todo el territorio nacional. Y en esto no me voy a meter en temas que ustedes conocen muchísimo mejor, pero ustedes saben las grandes diferencias que existen en todos los territorios del gran territorio colombiano. Y es muy distinto implementar un acuerdo en Antioquia que implementarlo en Arauca, es muy distinta la forma como el conflicto se ha presentado en La Guajira a como se puede haber presentado en el Putumayo, y por eso es importante que cada una de las regiones empiece a hacer una priorización de los puntos que se vienen discutiendo en esa mesa de conversaciones para poder implementarlos al momento en que ya digamos que tenemos un acuerdo final y que ese acuerdo final tiene que ser implementado. Por eso la importancia de esas tres fases, por eso la importancia de esa división y por eso la respuesta que uno le puede dar con tranquilidad a los colombianos que le preguntan, oiga, pero ¿cómo así? ¿Esto es la paz en sí misma? El día que tengamos un acuerdo final al otro día vamos a tener paz. No, lo que estamos buscando inicialmente es poderle poner fin al conflicto para que podamos iniciar esa fase de construcción de paz. Y ahí empezamos a rescatar varios términos que se encuentran consignados en los acuerdos. El acuerdo se denomina Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Un principio también importante que hay que tener en cuenta y que uno escucha de manera reiterada al jefe del equipo negociador hacer énfasis en el mismo, es el de nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ese nada está acordado hasta que todo esté acordado no significa simplemente que no vamos a implementar los puntos que hasta el día de hoy hemos discutido y que ya tenemos
plasmados en un acuerdo, sino que implica muchas más cosas, y es que el acuerdo fue construido bajo hilos conductores entre cada uno de los puntos. Difícilmente yo puedo hablar de solución al problema de las drogas ilícitas si no he hablado de desarrollo agrario integral. Difícilmente puedo hablar de participación política si no he hablado de fin del conflicto. Cada uno de los puntos tiene vasos comunicantes el uno con el otro. Si bien hoy en día el punto de participación política ya está discutido y en un 98% ya está acordado, tengo que esperar a poderle hacer para poder aplicar ese principio que igualmente está consignado en ese acuerdo, que es: para poder hacer política tiene que existir un rompimiento del vínculo entre la política y las armas. ¿Y cómo puedo yo asegurar eso? Pues si quiero que las FARC en algún momento se conviertan en un partido político, pues tengo que también exigirles que no vuelvan a usar las armas y que esas armas queden efectivamente en disposición del Estado colombiano, que es constitucionalmente quien tiene el monopolio de las armas. Todos esos puntos vienen cada uno conectados los unos con los otros, y por eso la importancia de establecer que nada está acordado hasta que todo esté acordado es un principio general que puede servir como sombrilla para todo el acuerdo que hasta el momento venimos logrando. Otras características fundamentales que creo que están aquí más adelante son conversaciones que se llevan a cabo fuera del territorio nacional. Tenemos una agenda realista sobre unos puntos concretos. Ya hacíamos la diferencia anteriormente sobre ese paralelo que teníamos entre la agenda que venimos discutiendo hoy en día y la agenda que en algún momento se planteó para discutir en San Vicente del Caguán. Las sesiones de trabajo son reservadas y directas y garantizan la seriedad y discreción. Yo ahí quiero hacer un punto aparte para decir, si bien hasta hace más de un año los acuerdos logrados eran acuerdos que no se habían publicado, se venían publicando informes una vez terminados los puntos que daban cuenta sobre los acuerdos que se estaban efectivamente logrando. Entonces, en el punto de desarrollo agrario integral, hubo un informe conjunto donde se dijo cuál era el acuerdo logrado. En el punto de participación política se sacó un informe conjunto donde igualmente se dijo cuál era el punto acordado. Ese mismo esquema se utilizó para el avance que se tuvo en el punto de víctimas cuando se discutió el tema de comisión de la verdad. Como no se había logrado todavía la totalidad del punto, pues entonces se hace un informe conjunto donde se explica en qué consiste el tema de comisión de la verdad. Pero hace más de un año el presidente de la República da la orden y se lleva esa iniciativa a la mesa de conversaciones de publicar en su totalidad los acuerdos hasta el momento logrados. Es decir, hoy en día los colombianos podemos conocer las más de 120 páginas más o menos que se han logrado en los puntos hasta el momento discutidos. En el último punto de víctimas, ustedes lo pueden leer, son 63 páginas que dan cuenta efectivamente de esos acuerdos logrados. Y para que vean también la magnitud del punto de víctimas, tenemos más o menos unas 65 páginas entre el punto de desarrollo agrario integral, el de participación política y el de solución al problema de las drogas ilícitas. Todos esos documentos pueden ustedes conseguirlos en www.mesadeconversaciones.com.co. Ahí se pueden leer todos los acuerdos con puntos y comas, ver cuáles son esos puntos que de pronto tienen todavía un asterisco para decir, oiga, es que esto es algo que todavía tiene que discutirse. En el punto, por ejemplo, de participación política, se habla de la creación de unas circunscripciones especiales transitorias de paz, pero no se establece todavía en qué lugares, cuántas y durante cuánto tiempo van a salir esas circunscripciones. Obviamente eso no es un punto que lo podamos dejar ahí a la deriva, sino que antes de que se termine el proceso, pues tenemos que terminar de negociarlo entre las partes y establecer efectivamente cuáles serán esos distintos números. Pero mi invitación sí es también, aparte de la lectura del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, pues poder acceder a esos documentos. Si en algún momento no los encuentran, no duden en acudir a nosotros y se los hacemos llegar con muchísimo gusto, porque nuestro interés es obviamente que todos esos puntos y comas que están allí plasmados pues puedan ser conocidos en su totalidad por todos los colombianos.
no hay zonas de despeje de territorio, no hay cese de operaciones militares. Ese fue un principio establecido desde que empezó el proceso. Ahora recientemente, puede ser desde hace unos 6 o 7 meses, y dada la cercanía y el optimismo que se empezaba a generar con el logro del acuerdo final, pues se empiezan a establecer unos distintos mecanismos de desescalamiento y de confianza entre las partes que obviamente permiten que el proceso pueda seguir avanzando. Entonces, esas medidas de confianza están dadas, por ejemplo, por las FARC ofrece por su parte un cese unilateral del fuego. El gobierno, entonces, en contraprestación un poco a esas medidas que vienen ofreciendo las FARC, dice, bueno, yo voy a parar también los bombardeos a los lugares donde tenemos identificados que puedan estar los señores de las FARC. Hay medidas conjuntas de desescalamiento importantes, de pronto no a veces para quienes vivimos en las zonas urbanas, pero sí para quienes habitan la zona rural, y es precisamente la del desminado del territorio nacional. Esta es una acción que se viene realizando de manera conjunta y que empezó con un piloto en la vereda del Orejón en el departamento de Antioquia, y que ya el año pasado nos mostraba cuáles habían sido los avances efectivos de esa acción conjunta entre el gobierno nacional y las FARC. Estas son conversaciones que no son ilimitadas. Eso quiere decir que no existe un límite preciso de tiempo para poder decir tal día vamos a lograr un acuerdo final, pero sí una revisión periódica por cada una de las partes para decir, oiga, me parece que los acuerdos que hasta el momento se han logrado son lo suficientemente importantes como para poder continuar en esta mesa de conversaciones. Se me va acabando. Aquí ya tenemos un poco el tema de funcionamiento de la mesa de conversaciones, que ya lo veíamos anteriormente, y quiero entonces entrar a revisar rápidamente, para darle paso a Juanita, el tema de los avances o los pilares fundamentales sobre los cuales fueron construidos los distintos puntos desarrollados en La Habana. El primer punto, que era el de desarrollo agrario integral, quedó denominado en el acuerdo como hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Y es bien importante no hacer énfasis en esa integralidad que se habla de la reforma rural, porque en muchas ocasiones lo que consideramos como una reforma rural es simplemente entregarle tierras a quien no las tiene o quien las tiene de manera insuficiente. Y después el Estado se pierde y dice, yo ya cumplí con mi obligación, que era entregarle tierras a quien no las tenía o quien las tenía de manera insuficiente, pero después que recibe esa tierra no tiene un acompañamiento efectivo para poder poner a producir esa tierra. Cuando uno va al campo colombiano se da cuenta que la brecha que existe entre el campo y la ciudad es una brecha gigante. No es lo mismo que un campesino pueda acceder a un puesto de salud que una persona que habita en Bogotá pueda efectivamente acceder a un puesto de salud. No es lo mismo que un campesino pueda enviar a sus hijos a la escuela que una persona que vive en una ciudad capital pueda enviar a sus hijos a la escuela. El campesino tiene que mandar a sus hijos caminando durante 2 horas para poder acceder a esa escuela. Quien está en la ciudad en menos de 15-20 minutos por lo general puede acceder a un colegio o a una escuela cercana para poder llevar a sus hijos a estudiar. Hablando también del principio consagrado en la Constitución de la democracia, en una ocasión un campesino me decía, oiga, yo para poder acceder a un puesto de votación tengo que coger una lancha por más de 5 horas. Y prefiero en muchas ocasiones no gastarme el jornal, poder aprovechar ese día para seguir trabajando y no ir a tomar una decisión que en muchas ocasiones ni siquiera me veo beneficiado, porque no veo qué es lo que quien estoy eligiendo pueda hacer por la votación o por esa decisión que yo estoy tomando. Por el contrario, ustedes que están en las ciudades acceden a un puesto de votación en menos de 3 minutos y después van a sus casas, prenden el televisor y miran a ver quién fue el que ganó, cómo es que me voy a beneficiar con esas políticas que va a desarrollar la persona que efectivamente elegí. Por eso la importancia de este punto de desarrollo agrario integral, y es efectivamente lograr empezar a cerrar las brechas que existen entre el campo y la ciudad.
No es simplemente hacer una entrega de tierras a quien no las tiene o las tiene de manera insuficiente, sino poder empezar a fortalecer las vías terciarias que no tenemos fortalecidas en el territorio nacional. Hace unos meses una persona, un joven de 19 años en el Cauca, me decía, oiga, le voy a contar mi historia. Estuvimos hablando más o menos hora y media y me dijo, yo vengo de una vereda de acá del Cauca y no le voy a decir mentiras. En la vereda en la que yo estoy únicamente tenemos cultivos ilícitos. Y mi familia, que está conformada por 5 personas, mi papá y mi mamá, tenemos una hectárea de tierra y en esa hectárea de tierra tenemos cultivos ilícitos. Yo no le voy a negar eso. Pero quiere decir nosotros por qué nos pasamos a los cultivos ilícitos en su momento. Nosotros empezábamos a cultivar plátano. Le dije, explíqueme cómo se cultiva el plátano porque no tengo la menor idea. Uno cultiva el plátano, siembra la semilla, la está cuidando durante 8 meses y a los 8 meses tiene el racimo de plátano. Una vez nosotros teníamos el racimo de plátano, para poderlo comercializar teníamos que pedirle a nuestro vecino, alquíleme el burro para poder sacarlo hasta la vía principal porque no tenemos vías terciarias. Y el burro, obviamente, pues como era alquiler, tenía que pagar 30.000 pesos para poder montar el racimo de plátano en el burro que teníamos que sacar hasta la carretera principal. Y después en la carretera principal teníamos que pagar otro transporte para poderlo llevar hasta la plaza de mercado de Popayán, y nos cobraban 20.000 pesos más. Es decir, 50.000 pesos para poderlo llevar desde donde lo cultivamos hasta la plaza de mercado. ¿Y sabe cuánto me pagaban por ese racimo de plátano en la plaza de mercado? 60.000 pesos. Es decir, 8 meses de trabajo, 7 personas que hacemos parte de mi familia, para que nos dieran 60.000 pesos, es decir, 10.000 pesos de ganancia. En realidad no eran de ganancia porque ahí solo estamos calculando el transporte. No me imagino cuánto se tuvo que haber gastado en poderlo abonar, pues el jornal de trabajo, si es que a alguien más le tenían que pagar. Y todo esto al final para decirme, quiero hacerle una petición especial. Así usted no lo crea, y así crea que yo soy un campesino, que no tengo ni idea de leer ni nada, quiero decirle que ya me leí todos los puntos que hasta el momento han sido acordados en la mesa de conversaciones. Pero quiero hacer énfasis especial, me decía él, en el punto de desarrollo agrario integral. Quiero hacerle una petición especial. Pídales a los señores tanto del Gobierno Nacional como de las FARC, que están sentados en esa mesa de conversaciones, que no se vayan a parar de la mesa de conversaciones. Porque esto, si logramos implementarlo, además que le digo, como ciudadano, si esto logramos llevarlo a su fin, voy a ser el primero en exigir que cada uno de los puntos y de las comas ahí puestas en ese acuerdo sean cumplidos. Pero si esto logramos nosotros llevarlo a buen término, traerá un cambio importantísimo, no solo para esta región, sino para mi familia específicamente. Yo no me imagino cómo podemos nosotros llegar a tener en esa zona donde nosotros habitamos vías terciarias fortalecidas que nos permitan efectivamente comercializar los productos que nosotros venimos produciendo. Ustedes mejor que nadie lo saben, si hay algo que permita hacer el cambio entre un cultivo lícito y un cultivo ilícito, es que esos cultivos ilícitos son recogidos directamente en las zonas donde son cultivados. Entonces no hay que usar ni vías terciarias ni nada distinto para poder salir a comercializarlos porque son allí recogidos. Esto es pensarse el acuerdo en clave de garantías efectivas de no repetición. Esto no es un acuerdo que se vaya a lograr entre el Gobierno Nacional y las FARC y que beneficie únicamente a estas dos partes. Lo que nos estamos pensando y lo que fue concebido desde el principio era generar garantías de no repetición para los 48 millones de colombianos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de este punto de desarrollo agrario integral? En primer lugar, ya lo venimos hablando, acceso y uso de la tierra. En segundo lugar, unos planes nacionales para la reforma rural integral. Esos son unos planes que en su momento tendrán que regionalizarse, pero como el propio acuerdo lo establece, estos son acuerdos logrados para implementar en todo el territorio nacional, y unos programas de desarrollo con enfoque territorial. Una
mencionaba el punto de desarrollo agrario integral, empezamos la discusión del punto de participación política. Este es un punto que la gente, cuando hicimos el anuncio de los acuerdos logrados, se imaginaban única y exclusivamente que el acuerdo iba a decir cómo es que los señores de las FARC iban a participar de manera legal en política y cómo iba a ser su acceso a las distintas instancias del Estado. Y cuando se empezó a leer y se dieron cuenta que eso no era lo que estaba ahí consignado, pues, oh sorpresa, empezamos a leerlo con mucho más detenimiento y con mucho más cuidado. Si bien uno de los objetivos importantes de un acuerdo de paz es lograr que quienes han estado al margen de la ley haciendo política hagan esa transición a la legalidad y dejen las armas para poder hacer política, no podemos aprovechar, no podemos perder la oportunidad para que una democracia naciente como la nuestra o en fortalecimiento como la nuestra aproveche para tomar unas decisiones fundamentales y fortalezca muchísimo más la democracia. El doctor Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, el día que sacamos ese comunicado conjunto, planteó básicamente el logro de este punto de participación política como el segundo gran tiempo que tenemos que jugar en Colombia. Y hablaba del segundo gran tiempo haciendo esa referencia un poco al fútbol que tanto nos gusta, pensando en que el primer gran tiempo había sido el que nos habíamos jugado con la Constitución del 91. Recuerden ustedes que la Constitución del 91 trajo grandes cambios para este país y que efectivamente permitió una apertura democrática que hoy en día nos ha servido para sacar adelante muchas instituciones y para fortalecer muchísimo más esa democracia. Pero va uno y revisa, por ejemplo, en la Constitución del 91, el artículo 112, donde se establece una obligación constitucional de sacar adelante un estatuto de oposición. Hoy, 25, 26 años después de tener andando la Constitución del 91, los partidos políticos y los gobiernos de turno no se han podido poner de acuerdo para sacar adelante un estatuto de la oposición. Claramente el estatuto de la oposición no podía venir redactado desde La Habana, porque eso sí que nos iba a generar un problema muchísimo más grande. Pero sí teníamos que aprovechar esta oportunidad, si estamos hablando de fortalecimiento de la democracia, en tener efectivamente una oposición fortalecida. La democracia y los gobiernos no pueden andar solos en un sistema como el que tenemos en Colombia. Si uno tiene efectivamente una democracia bien fortalecida, tiene que tener una oposición mucho más fuerte, una oposición que tenga espacios reales para poder hacer oposición de manera efectiva. Y ese es uno de los acuerdos efectivamente logrados en esa mesa de conversaciones. Vamos a sentar, una vez logremos un acuerdo final, acuérdense, esto no es únicamente entre el gobierno y las FARC. Si fuera únicamente entre el gobierno y las FARC, gobierno y FARC ya hubieran decidido en La Habana cuál debía ser el estatuto de la oposición. Pero el acuerdo al cual llegan es, una vez logremos un acuerdo final, ¿por qué no sentamos en una mesa a todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica? El gobierno nacional y el partido que surja de la transición de las FARC con armas a las FARC sin armas, para que entre todos podamos establecer un verdadero estatuto de oposición. Si hay algo de lo cual tenga que apreciarse los distintos acuerdos que se han logrado en esta mesa de conversaciones, es en ser completamente respetuosos de la Constitución, de las leyes y del Estado social de derecho establecido en Colombia. No hemos pasado en ningún momento por encima de esas instituciones, y eso es importante tenerlo claro. Por eso este punto de participación política es tan importante, y los pilares fundamentales sobre los cuales fue construido son tres, básicamente. El primero, en una nueva apertura democrática. Esa nueva apertura democrática debe permitir que efectivamente los pequeños o medianos partidos tengan una verdadera vocería en las distintas instituciones del Estado. No vamos a entrar aquí a discutir las cosas técnicas, pero por ponerles un ejemplo muy rápido, hoy en día para que un partido o movimiento político pueda tener personería jurídica, tiene que superar un umbral del 3% en las elecciones de Senado o Cámara de Representantes. Según las últimas elecciones, ese 3% puede estar calculado en unos 450.000 votos. Obviamente los grandes partidos y movimientos políticos, pues poco les cuesta lograr superar ese umbral.
Pero ¿qué pasa con los pequeños o medianos partidos políticos que representan otras partes minoritarias de la población y que les estamos prácticamente coartando la posibilidad de hacer política por el hecho de no tener una personería jurídica? La personería jurídica sirve a grandes rasgos para que usted pueda decir tengo derechos y tengo obligaciones. No es ni siquiera usted estarle otorgando curules a alguien en una institución como el Senado o la Cámara de Representantes. Pues acá lo que hemos pactado es efectivamente romper ese vínculo que existe entre superar el umbral y poder conservar la personería jurídica. Eso es la nueva apertura democrática. El segundo pilar es el de la mayor participación ciudadana. El tema de participación ciudadana no es un tema exclusivo del punto de participación política, sino que es transversal a todo el acuerdo. Cuando hablamos al principio de paz territorial, estamos hablando efectivamente que queremos que el ciudadano a pie se vea involucrado en la toma de decisiones que lo afectan de manera directa. Entonces, si en algún momento el ciudadano tiene que decir, oiga, es que vamos a fortalecer una vía terciaria, que tenga la oportunidad de decir si la vía terciaria tiene que ir por este lado o por este otro, ¿a quién va a beneficiar más? Si bien con la Constitución del 91 esos mecanismos de participación ciudadana se vieron fortalecidos, porque pasamos de tener una democracia representativa a tener una democracia representativa y participativa, hoy en día somos, ni siquiera me incluyo, son pocos los colombianos que hacen un verdadero uso de los mecanismos de participación. Los mecanismos de participación ciudadana sirven, por ejemplo, para hacer control social. A veces nos quejamos que por qué no están construyendo el hueco que no han tapado en esta esquina, o fueron y lo rellenaron y lo hicieron mal. Tenemos la posibilidad de ir y presentarnos ante las autoridades para exigir efectivamente que nos muestren cómo fueron hechos los contratos, cuáles fueron los materiales utilizados. Eso es lo que queremos con estos acuerdos, que el ciudadano de a pie cada día se vea mucho más involucrado en la toma de decisiones. Y el último, y tal vez más importante, es el del rompimiento del vínculo entre política y armas. Algunos dicen que es que las FARC van a ser un partido político en armas. Falso. Si uno se lee nuevamente el acuerdo de participación política, si mi memoria no me falla, tercer o cuarto párrafo, dice para poder hacer política tiene que existir dejación de las armas, y tiene que existir un efectivo rompimiento del vínculo entre la política y las armas. Por eso les decía al principio la importancia de los vasos comunicantes entre cada uno de los puntos. Igual ahora más adelante con las preguntas creo que podemos ahondar un poco más. Voy a pasar rápidamente y este último punto antes de que Juanita pueda explicarles el punto de víctimas es el de solución al problema de las drogas ilícitas, que básicamente quedó consignado en tres pilares fundamentales. Uno, el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Dos, el de programas de prevención del consumo y salud pública. Hay muchos críticos del proceso decían, oiga, ¿y por qué incluyeron el de programas de prevención del consumo y salud pública si eso no afecta de manera directa a, decían los críticos, si eso no afecta de manera directa a el negocio del narcotráfico y a efectivamente lograr tener un país sin cultivos de uso ilícito? Y digamos que no podía hablar de ese punto sin establecer efectivamente cómo nosotros y nuestro país ha empezado a dejar de ser única y exclusivamente productor de cultivos de uso ilícito a que nuestros jóvenes efectivamente se empiecen a involucrar con el consumo de ciertas sustancias que teníamos que aprovechar para poderlas sacar adelante. Yo siempre he dicho, este acuerdo es una ventana de oportunidad para poder tomar una serie de decisiones que no hemos podido tomar en el territorio nacional. Obviamente esas decisiones no pueden depender única y exclusivamente de los acuerdos que se logren en La Habana. Si hoy en día la mesa de conversaciones se termina, el Estado colombiano no puede parar y no puede decir, oiga, como no terminamos el acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC, entonces no vamos a adelantar muchas de las cosas que tenemos que adelantar. Pero también es importante uno tener una visión mucho más clara de, es mucho más fácil tomar ciertas decisiones si ese conflicto armado interno yo logro quitarlo de la mitad del camino. En algún momento alguien hacía una referencia muy gráfica a lo que está pasando en la mesa de conversaciones, y es, usted puede tener una gran autopista, y usted empieza a recorrer esa autopista y se encuentra que en la mitad de la autopista hay un árbol que se acaba de caer.
La autopista puede ser la mejor, pero si usted no logra quitar ese árbol, difícilmente va a poder seguir recorriendo la autopista y dándose cuenta si la autopista está en buen o en mal estado. Pues ese árbol no se cayó ayer, ese árbol se cayó hace más de 50 años. Y si no logramos quitarlo, difícilmente vamos a poder seguir avanzando para poder saber cuáles son las soluciones que tenemos que buscar para este país. Muchos ciudadanos se quejan y acuden a nosotros diciendo, oiga, es que vamos donde el alcalde del pueblo y nos dice, le decimos, alcalde, ¿qué pasó con el acueducto que nos prometieron? No, eso después, porque es que casi todos nuestros esfuerzos están dados es a combatir la delincuencia, a mirar qué es lo que tenemos que hacer, y sacan excusas, perdón la palabra, baratas para extraerse de sus obligaciones también reales, que es llevarle soluciones a la población. Entonces, esto es también la oportunidad de poder exigir todos los días más el cumplimiento de las obligaciones por parte de nuestros gobernantes. Y el último, el de solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Yo quiero leerles antes de terminar este punto, lo voy a ir buscando acá, una parte muy importante de este acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas. Aquí lo tengo. Que creo que también le permite a uno tener una mayor ilustración y que era una situación que no había ocurrido antes de empezar a desarrollar esta mesa de conversaciones. Esto que estoy leyendo es textual, ustedes lo pueden leer en el acuerdo de solución al problema de las drogas ilícitas, y dice: acuerdo logrado entre las partes. El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. Esto nunca lo habían dicho los señores de las FARC y está consignado en un acuerdo firmado por las partes. Entonces creo que uno tiene que hacer uso efectivo de esos compromisos que se empiezan a lograr por las partes para efectivamente exigirlos una vez logremos un acuerdo final. El tiempo fue exacto, entonces le doy paso a Juanita para que les explique el punto de víctimas y ahora más adelante abrimos a preguntas sobre todo lo que puedan ustedes tener presente. Reitero ya el saludo y el agradecimiento que hizo Mario. Para nosotros es no solo un honor estar aquí con ustedes, no hay demasiadas oportunidades de hablar con una plana de tantos comandantes con semejante responsabilidad en el territorio. Y para nosotros, para mí en particular, que acabo de llegar de La Habana, yo llevo 1 año y medio hablando allá del desarrollo del punto 5, pues estar acá y poder compartirlo con ustedes es una enorme oportunidad. Oyendo a Mario, pensaba en algo que es bien importante y que es distinto del punto 5, y yo los trataba de mirar sus caras mientras Mario hacía su exposición, y por supuesto frente a cada punto yo me imagino que la policía se ve de una manera distinta. Cuando Mario explica punto 1 y hace referencia a la brecha entre el campo y la ciudad, veo en ustedes toda clase de caras de reconocimiento de que ustedes de vida personal han vivido eso y han podido ver cómo en su experiencia en el territorio pues esa brecha está ahí, y todo lo que tiene, la oportunidad que ofrece el punto 1 pues se ve claramente como parte del trabajo que va a tener la policía, pienso yo, de garantizar que eso se pueda hacer en el territorio, que justamente toda esa ilusión que Mario transmitía del campesino cultivador que tiene que pasarse al cultivo ilícito, pues pueda hacerse una realidad, porque tenemos básicamente garantías de seguridad en el territorio. Entonces, hay una primera imagen de la policía garantizando que eso se pueda dar y que esa ilusión de ese campesino se transforme en realidad, porque no nos suceda lo que nos ha sucedido hasta el momento, y es que en muchas zonas del país pues nos hemos tenido que matar y entonces la ilusión de ese campesino queda perdida. O en el punto 2, lo que significa para la policía garantizar que personas que puedan tener ideas radicales, que se puedan oponer al gobierno, si lo hacen por vía pacífica, tengan absolutamente garantía
garantías de seguridad también provistas de la policía para que realmente toda idea, por radical que sea, se pueda expresar. Y ahí va a haber un rol de la policía directa. Y qué no decir del punto 4 de narcotráfico, donde ustedes han tenido probablemente la carga más dura de luchar contra años y años de narcotráfico, y que lo que va a significar, por supuesto, que aunque las FARC si cumplen el acuerdo, como esperamos que así sea, de romper todo vínculo con el narcotráfico, pues en todo caso quede en el territorio una serie de amenazas típicamente de crimen organizado relacionado con financiación de narcotráfico y el rol de la policía en un posconflicto para luchar contra ese narcotráfico que quede ahí. ¿Y eso qué significa en una etapa de posconflicto que va a ser distinta? Pensando eso, yo decía, frente al punto 5, yo creo que la policía tiene 3 tipos de grandes roles. Tiene un rol, digamos, típicamente similar al de los otros puntos de garante. Por supuesto, y hoy ustedes lo hacen en gran parte del territorio, hay justamente un deber de garantía. ¿Cómo vamos a hacer para que a las víctimas no nos las maten? Ustedes mismos han sufrido en el territorio lo que significa talleres de restitución de tierras, aún hoy, por lo difícil que es restituir tierras en mitad del conflicto, nos los estén matando. Entonces hay un rol en todo caso de garantía y de protección por parte de la policía de estas víctimas. Ese es, digamos, más similar al que hemos hecho hasta el momento, al que ustedes han hecho hasta el momento, pero va a estar ahí y seguramente tendremos que pensarnos en este nuevo capítulo cuál será el rol de la policía frente a eso. Pero hay 2 un poco más desconocidos, donde yo creo que seguramente lo que les cuente les pegará más en la entraña, si se quiere. Uno, primero, la policía también ha tenido personas que han sido víctimas, personas que han sido secuestradas durante años y años en las condiciones más indignas, sufriendo torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y ahí hay una faceta de miembros de la policía como víctimas. Y en ese sentido, gran parte de lo que les voy a hablar tiene que ver con cómo satisfacer los derechos de esos miembros de la policía que puedan haber sido víctimas con ocasión del conflicto armado. Hay otro capítulo muy doloroso también y que le pega muy duro al honor de la institución, y es que no podemos negar que ha habido integrantes de la policía que puedan haber tenido responsabilidad en la comisión de crímenes con ocasión del conflicto armado. Y este capítulo del que les voy a hablar también le pega a esas personas que hoy sufren procesos judiciales, personas algunas que aún no sufren procesos judiciales y que han visto una serie de imposibilidad de tener garantías de seguridad jurídica, que sienten que a la guerrilla históricamente se les han dado unos beneficios y que personas de la institución que se vieron involucradas en delitos terminan condenadas a más años. En el caso de la policía, esto es menos, digamos, con efecto, como sí lo tienen en los miembros de las fuerzas militares, pero no nos podemos negar que hay también miembros de la policía que han tenido participación en estos delitos. Entonces, digamos, creo que esto que les voy a contar les pega en esos 3 niveles, como garantes de derecho, como víctimas y también en algunos casos como responsables de delitos graves. Voy a hablarles de lo que es de lo que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En las cartillas que recibieron solamente están los principios para abordar el punto 5 y una explicación de la Comisión de la Verdad. Esto tiene que ver con que el acuerdo, como ustedes saben, completo solo se hizo público el 15 de diciembre, entonces estamos trabajando muy rápido en producir contenidos. Reitero la invitación de Mario a que ingresen en la página, no solo de Mesa de Conversaciones, sino también de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estamos colgando ahí de manera permanente actualización de estos documentos para que muchos de los temas de los que voy a hablar, en particular medidas de reparación y jurisdicción especial para la paz, que aún no están en sus cartillas, los puedan ir viendo actualizados. El tema del que voy a hablar entonces es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que fue en últimas el producto de la discusión de este año y medio en La Habana. Originalmente, si ustedes se acuerdan, y lo tienen ahí en el documento más corto del acuerdo general, el punto se llama víctimas y tiene 2 subpuntos, derechos humanos de las víctimas y verdad. Eso era todavía muy ambiguo, porque la fase exploratoria, cuando estábamos conversando con las FARC sobre esto, ellos no entendían por qué íbamos a empezar a hablar de una cantidad de obligaciones internacionales y de unos derechos de las víctimas. Incluso en un momento dado nos dijeron, pero si a nosotros nadie nunca en el CAGAN nos habló de justicia transicional, ¿de qué están hablando ustedes de esto? Porque es ahora un tema. Y pues empezó todo un proceso de explicarles que era muy distinto una negociación en el 98 a una negociación en el año 2015, ahora 2016, en donde pues tenemos toda suerte de obligaciones internacionales, donde nuestra misma jurisprudencia constitucional nacional ha desarrollado en mucho nivel de detalle que hay unas obligaciones
crímenes muy graves. Entonces, este proceso de año y medio, tortuoso proceso, lleva a la conclusión de que ellos aceptan también crear un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Por qué es un sistema? Porque no son componentes aislados. La idea que está detrás de todo esto y que es novedosísimo a nivel internacional, esto no ha sucedido en ningún país del mundo, es que no vamos simplemente a crear un mecanismo para satisfacer los derechos de las víctimas, sino que ya hemos aprendido la lección de que es necesario crear mecanismos judiciales y extrajudiciales que se articulen a través de distintos mecanismos para realmente lograr dos grandes objetivos. De un lado, máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas. No podíamos quedarnos callados de cara a lo que las víctimas nos estaban pidiendo, pero de otro lado, y muy importante, garantías de seguridad jurídica para quienes cometieron delitos en el conflicto armado, para que esas personas, en el caso de las guerrillas, puedan reintegrarse a la vida civil con garantías de que si cumplen unas condiciones, hay unas reglas del juego que se van a respetar. Y por supuesto garantías de seguridad jurídica para también los miembros de la fuerza pública que en desarrollo del conflicto armado han cometido delitos y que considerábamos que necesariamente tenían que hacer parte de este proceso para satisfacer los derechos de esas víctimas, pero para también que estas personas puedan reintegrar, digamos, entrar a la sociedad civil si se quiere, una vez hayan cumplido una serie de condiciones, sin que tuviéramos un capítulo de una cantidad de miembros de la fuerza pública en las cárceles y unos guerrilleros haciendo política si se quiere, que sería obviamente un resultado que a todas luces para la sociedad civil sería injusto. Entonces, a la luz de esta idea, creamos un sistema integral. ¿Qué tipo de relaciones? Relaciones de condicionalidad. Esto es muy importante. Todo el sistema integral está basado en una lógica de condicionalidad. No va a haber ningún tratamiento penal especial de justicia, que es lo que usualmente se entiende coloquialmente como beneficio. No va a haber ningún beneficio penal sin que esa persona contribuya a la verdad, contribuya a la reparación y se comprometa con la no repetición, es decir, en el caso de la guerrilla, haga un proceso serio de dejación de las armas. Eso es muy importante. Si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes en distintos escenarios han trabajado en estos procesos también, en justicia y paz eso nunca estuvo claro desde el principio. La primera ley de alternatividad penal, incluso la misma ley de justicia y paz antes de la revisión de la Corte Constitucional, no tenía claramente una lógica de que había que cumplir las condiciones para recibir un tratamiento especial, en este caso la pena alternativa. Aquí la lógica, desde el acuerdo con las FARC, no digamos lo que hubiera sido pretender que en el acuerdo de Jalín hubiera quedado una cosa así, desde el acuerdo hay un compromiso de las guerrillas de contribuir al esclarecimiento de la verdad y de contribuir a la reparación. Este es un paso muy importante y por supuesto el comisionado Jaramillo así se lo ha dicho a las víctimas, está en las víctimas y la sociedad civil que exigamos que no se cumpla. Por supuesto siempre sabemos un papel aguanta todo y cuando nosotros por años y años hemos desconfiado de la guerrilla, pues es difícil pensar que simplemente porque lo escriban en un papel lo van a cumplir, pero está ahí escrito. Ese es un paso enorme que nunca había sucedido y podemos exigirles que ello se cumpla, que efectivamente contribuyan a la verdad y contribuyan a la reparación. Es un proceso donde el sujeto principal son las víctimas. Por supuesto, quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto van a tener también un lugar, pero se trata de reconocer lo sucedido, dignificar a las víctimas y garantizar que las víctimas puedan encontrar en este sistema satisfacción de sus derechos. A partir de ahí, entonces, el sistema está integrado por tres grandes componentes: uno de justicia, uno de verdad y uno de reparación. Voy a tratar de presentar muy brevemente porque el acuerdo, como decía Mario, es largo, tiene 63 páginas. Los invito nuevamente a que lo lean, por supuesto es técnico, pero creo que es muy importante que ustedes como funcionarios públicos lo conozcan muy bien y nos ayuden además a difundirlo y a explicarlo. Tiene un componente de verdad, donde está la comisión, lo que se ha conocido como la Comisión de la Verdad. El nombre es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Como parte de ese componente de verdad está también la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Luego tenemos un componente de justicia, que es propiamente la Jurisdicción Especial para la Paz, y un componente de reparaciones, que son las medidas de reparación para la construcción de la paz. Inicio entonces por el componente de verdad. En junio del 2005, luego que habíamos hecho ya un proceso largo, esto no entra en demasiado detalle, pero es importante que lo conozcan, está en las cartillas y lo pueden conocer en más detalle. Hicimos un proceso de participación de víctimas muy distinto a lo que había sucedido en los otros puntos. En los otros puntos habíamos hecho
un foro nacional. En el caso del punto 4 de drogas habíamos hecho 2 foros, uno nacional y uno regional. En el caso de víctimas hicimos 4 foros, 3 regionales y 1 nacional. Y adicionalmente dijimos, esto no es suficiente, porque estamos hablando de los derechos de una persona y uno no puede, entre dos partes que han cometido delitos en el conflicto, negociar los derechos de otros ciudadanos, en particular de las víctimas. Y por eso dijimos, tenemos que llevar a las víctimas directamente a La Habana, y armamos todo este proceso para que 60 víctimas fueran directamente a La Habana. En ese sentido, fue realmente un proceso participativo. Produjimos los principios que ustedes tienen ahí, que creo que para nosotros fueron muy importantes. La frase de que esto no es un intercambio de impunidades realmente nos permitió navegar a lo largo de ese año antes de que empezáramos a producir resultados de acuerdo, para poder decirle a la guerrilla constantemente, no se les olvide que este no es un acuerdo de impunidades y que aquí estamos para acordar cuáles van a ser los mecanismos para satisfacer los derechos de las víctimas. Luego de todo este proceso llegamos a junio del 2014 y produjimos, junio de 2015, y produjimos el acuerdo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. ¿De qué se trata la comisión? La comisión es un mecanismo extrajudicial de esclarecimiento de la verdad. Es decir, su función no es atribuir responsabilidades individuales. Aquí no se trata de una cacería de brujas. Esto no es que de esta comisión va a decir que general tal hizo tal cosa. De lo que se trata es de tener un proceso amplio de construcción, no simplemente sobre la base de una lógica judicial, cuya lógica es justamente atribuir responsabilidades individuales, sino sobre una lógica mucho más sociológica, histórica, antropológica, analizar qué fue todo lo que nos sucedió en estos años de conflicto. Una comisión de la verdad pone el centro de la voz en la voz de las víctimas, permite que las víctimas puedan expresar sus testimonios. Pero justamente en esta comisión de la verdad queremos que se oigan todas las voces, que también puedan participar quienes participaron de manera directa en el conflicto, no solamente quienes cometieron delitos. Una discusión que tuvimos y que fue muy importante de contribución del general Naranjo y del general Mora es la participación de la institución policial y militar en la comisión de la verdad, para explicar su participación en el conflicto, no como quienes cometieron delitos, que es una cosa muy distinta, sino cuál ha sido el desarrollo de las instituciones en este conflicto armado, cómo se fueron transformando las instituciones. La policía tiene enormes lecciones que mostrar en términos de fortalecimiento institucional y de transformación institucional y de profesionalización bajo estándares de calidad a lo largo de todos estos años, que muestran cómo el desarrollo de este conflicto nos fuimos profesionalizando y fuimos transformando la institución. La Comisión de la Verdad es el escenario para que esto también se conozca. Uno de los elementos menos sonados de la comisión, pero que es interesante mencionarlo también en este escenario, va a ser una de las primeras comisiones del mundo en donde la idea es que se pueda mostrar cómo quienes participaron en el conflicto sufrieron también el conflicto. Es decir, no simplemente un ojo puesto en las víctimas, si se quiere, puras, sino justamente en esa victimización cruzada. ¿Cómo fue que el conflicto afectó a las familias de los miembros de la fuerza pública? ¿Cuáles fueron todos esos contextos que se generaron en torno a la participación de la policía y de las fuerzas militares, por ejemplo, en el conflicto armado? Entonces, la idea es que aquí, más que una lógica simplemente de un informe final como resultado, realmente se haga énfasis en el proceso, en la generación de unos espacios a nivel territorial, donde se oigan las distintas voces, donde entendamos qué fue lo que nos sucedió y podamos aprender de ello para generar mejores espacios de convivencia. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? No con la finalidad de un proceso penal, con la finalidad justamente de generar estructuras de mejor convivencia en los territorios. Por eso la Comisión de la Verdad tiene 3 objetivos. Por un lado, contribuir al esclarecimiento de lo sucedido. Por otro lado, promover ese reconocimiento de las víctimas, de responsabilidades y de lo sucedido. Y en tercer lugar, promover esa convivencia, al fin y al cabo, en los territorios para que podamos realmente pasar la página a un mejor estado de convivencia. Tiene que ser una comisión imparcial e independiente. Una de las grandes preguntas que están pendientes es cómo se va a integrar la concesión de la verdad. Lo que establecimos fue un proceso aprendiendo de las lecciones aprendidas de otros países del mundo, en donde va a haber un primer espacio de gran participación. Todos los miembros de la sociedad civil están llamados a postular candidatos. La policía debe y puede postular candidatos. Los miembros de la policía como individuos deben y pueden postular candidatos. Luego hay un comité de escogencia que es el que a partir de esas postulaciones va a seleccionar ya propiamente los comisionados,
que van a ser 11 comisionados, incluyendo el presidente de la comisión. Las garantías para que esos comisionados sean absolutamente independientes, imparciales, pues parten de la base de que escojamos bien ese comité de escogencia que va a escogerlos y por supuesto de ese proceso amplio, transparente, participativo, para que todos podamos postular los mejores candidatos posibles. Insisto, es un mecanismo extrajudicial. Esto está por fuera de la lógica de un proceso penal y la información que la Comisión de la Verdad produzca no puede ser usada con fines judiciales. Eso no se convierte en evidencia por el hecho de que la Comisión de la Verdad lo identifique. Paso entonces a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto de razón de conflicto armado. Es un acuerdo reciente que al que llegamos en octubre de 2015. Este acuerdo tiene dos componentes distintos. Uno de lo que llamamos gestos, es decir, medidas que podemos hacer ya antes de la finalización del conflicto armado, en las que estamos trabajando con la Cruz Roja Internacional para que la guerrilla dé cuenta de la información de dónde están enterradas personas que murieron en cautiverio y por su parte el gobierno siga llevando a cabo gestiones que ya estamos implementando de depuración y análisis de una serie de personas que fueron inhumadas como NGs para garantizar que se dé cuenta a sus familiares de dónde están esos restos. ¿De qué se trata este acuerdo? Ya me refiero propiamente al de la creación de la unidad. Si se dan cuenta, tenemos una comisión de la verdad que va a esclarecer, que va a realmente satisfacer el derecho a la verdad en su sentido más amplio. Pero una comisión de la verdad no puede nunca pretender que va a resolver los casos de 7 millones de víctimas. La comisión de la verdad no va a tener un pequeño 7 millones de capítulos para poder tener un pequeño capítulo por cada una de las víctimas de este país. Y en ese sentido la verdad individual pues queda, hay que decirlo, digamos, muy disminuida. Y esto es propio de un proceso transicional como el nuestro, donde la complejidad del universo de víctimas es tan grande que hace muy difícil que uno pueda tener medidas para satisfacer las víctimas. Por eso, aunque el componente de una verdad general es importante, es necesario tener algún componente para que en particular frente a las víctimas de desaparición que tienen un derecho adicional y es recuperar los restos de su persona desaparecida, pues puedan realmente tener acceso en la medida en la que sea posible a esos restos de ese familiar, porque solo eso le produce satisfacción. Hay enormes discusiones nacionales e internacionales en torno a que una víctima de desaparecidos realmente lleva el luto más grande posible, porque nunca sabe qué sucedió con esa persona. Y aquí es importante aclarar que nos referimos a desaparecidos no simplemente como la lógica de desaparición forzada, es decir, lo que se conoció en el Cono Sur como las desapariciones en cabeza de agentes del Estado porque votaban a gente de helicópteros. Estamos hablando de desaparición en el sentido amplio, lo que en inglés se conoce como the missing, todas las personas de las que no se sabe qué ha sucedido, personas que fueron secuestradas, que murieron en cautiverio y no sabemos de ellos, personas que, miembros de la fuerza pública, hasta donde yo entiendo son en medio de los casos, pero puede haber casos de las que no supimos, que murieron en combate, que desaparecieron en combate y que no sabemos dónde están. Personas que simplemente salieron de su casa, por ejemplo, reclutados como guerrilleros y que pueden algunos ser guerrilleros todavía, pero pueden ser algunos que hayan muerto en combate siendo menores o incluso ya siendo mayores de edad, y son personas de las que sus familias no saben dónde están. Este mecanismo busca darle razón a todas esas familias que por distintas razones del conflicto armado no saben dónde está su familia. Y la idea es que al final pueda producirles en la medida de lo posible la ubicación de los restos y la identificación de los restos, y en todo caso un reporte muy sencillo sobre qué fue la información que se consiguió para al momento de buscar. De nuevo es un mecanismo extrajudicial. Todas las personas que tengan información sobre dónde están restos de personas desaparecidas pueden acudir a esta unidad y esa información no puede ser usada judicialmente. La idea es generar un incentivo para que nadie tenga temor y para que realmente logremos lo más importante, que es ubicar a los desaparecidos. No que de esa información se desprenda que vamos a abrir nuevos procesos penales y que la persona por dar la información vaya a ser, se le vaya a abrir un proceso en su contra, ni que la información que dé vaya a ser usada para abrir un proceso en contra a un tercero, sino que realmente privilegiemos la satisfacción de las víctimas y la búsqueda de las personas desaparecidas. Como les decía, hay una relación de condicionalidad. En la medida en la que se aporte verdad, tanto a la Comisión de la Verdad como a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, va a ser posible acceder a un tratamiento penal especial, es decir, a unas penas alternativas y reducidas. Si yo contribuyo, entonces eso es lo que me permite decir, por eso es que el Estado
está dispuesto, a pesar de un crimen tan grave, a darle un tratamiento especial. Paso entonces a las medidas de reparación. Las medidas de reparación son muy interesantes, yo creo que aquí hay un avance muy grande, sin embargo, como se publicaron al tiempo que los 75 puntos de justicia en el sistema, todo, y probablemente lo veremos ahorita en la próxima hora durante la discusión, casi siempre todas las preguntas y todo el mundo que va por el tema de la justicia, y los otros temas se quedan como colgados. El gran capítulo de reparaciones lo publicamos también hace un mes, el 15 de diciembre, y básicamente tiene, digamos, 4 tipos de cosas. En primer lugar, una apuesta muy grande por el reconocimiento de responsabilidades como un componente esencial de la reparación. En la medida en la que hemos vivido todavía en conflicto armado, pues todo lo que tenemos en materia de reparación se enfoca mucho más en la parte material, si le van a dar la indemnización, si le van a restituir la tierra. Pero cuando uno habla con las víctimas, una parte muy importante de la reparación es que esa persona reconozca que efectivamente eso pasó y que eso no ha debido pasar, que eso es condenable. En ese sentido, escenarios como el que ya se empezaron a dar, ustedes lo habrán visto el año pasado en Bojayá, son supremamente importantes. El reconocimiento de la guerrilla de que Bojayá nunca debió haber sucedido es un paso crítico. Todos, por supuesto, decimos, pero ¿y por qué no lo han hecho también para todos los otros casos? Eso tiene que pasar. Pero es un paso esencial de enorme satisfacción para la reparación de las víctimas, que hay todo un capítulo en los acuerdos que los invito a leer, de crear unos espacios, que la idea es que sean lo más rápido posible, donde quienes han cometido delitos con ocasión de conflicto reconozcan su responsabilidad y digan que eso nunca ha debido suceder. Ahí, por supuesto, les doy, digamos, el otro lado es la policía, cómo se ve de cara a estos escenarios. Tiene la policía en algunos contextos, en algunos momentos de la historia, en algunos territorios, que puede, digamos, reconocer que hubo una serie de delitos que se cometieron. Aquí hay una invitación a pensar cuál va a ser el rol de la policía en estos escenarios de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, en qué casos, en qué condiciones, en qué momentos, en qué territorios en el país. Luego hay todo un componente de reparación colectiva y su vínculo con las medidas de desarrollo. Ustedes lo habrán visto, la reparación uno a uno, caso a caso, la está haciendo la unidad de víctimas, la está haciendo la unidad de restitución de tierras, pero es muy difícil. Y cada vez, a pesar de que este es el proceso de reparación administrativa más grande del mundo, la Universidad de Harvard lo cataloga como 14 veces por encima